siempre mi corazón como gestora está muy presente y soy docente e investigadora, que no es poco, amo dar clases, así que eso siempre lo agrego. Bueno, nada, mi idea hoy es nivelar un poco algunos conceptos. No sé si se acuerdan, pero nosotros creo que en julio nos participamos de un evento que el INTA hizo, inclusive en todo lo que tenía que ver con bibliometría, cienciometría, se hablaron muchos de estos temas y una de las cosas que hablaba con Diego Gauna o con Mariana era qué lástima que antes por ahí no tenían algunos conceptos previos, porque lo que pasaba es que llegaban al momento final, como decirles. ¿Y qué pasaba antes de eso, no? Antes de meter las manos en las bases de datos, ¿cómo llegaban a esa instancia? Entonces, siempre estuvimos hablando con ellos de esto de dar un pequeño taller, la verdad que es muy cortito, pero para que se den una idea que antes de todo eso hay una instancia previa, hay un porqué lo tenemos que hacer y creo que lo venimos trabajando ya hace mucho con el INTA, desde diferentes regionales, pero bueno, estamos en este proceso de que seguramente algo de lo que hemos explicado no han estado o no están presentes, entonces empezar a recordar algunos puntos para después ir propiamente a lo que es la práctica. Todo el material que yo voy a dar y todo el material que dejé, después Mariana se encargará de pasarlo, así que no copien todo porque a veces pierden el hilo conductor, pero bueno, armé una presentación simple para contarles un poco, sobre todo para aquellos que nunca nos escucharon, de qué trata estas palabras tan fáciles como la vigilancia y la inteligencia. No hago espionaje, simplemente lo que hago es buscar información, analizarla, tratarla y darle valor agregado para tomar decisiones. Marian, te puedo... Ahí Sí. estamos. Voy a compartir. Ustedes me cortan si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, no esperen al final. Yo a veces me embalo y me olvido, así que ustedes pueden interrumpirme sin problema y hablamos de estos temas. La presentación siempre me baso en las preguntas, ¿no? Bueno, el otro día cuando hablábamos con los gestores, es tantas las preguntas que me hacen sobre estos conceptos que a veces algunos no conocen, que cómo se hace, por qué, para qué, bueno. Entonces traté de hacer un resumen de lo que vamos a ver. Básicamente tener en cuenta que muchas personas cuando hablamos de cómo buscamos información, lo que primero que te dicen es, y uso Google y por ahí tengo la suerte de que aparezca otra herramienta en el camino. Bueno, realmente se necesita mucho más que Google, sobre todo cuando somos profesionales, cuando estamos en organismos gubernamentales o académicos sobre todo, empezar a ver que hay un montón de herramientas que muchas veces no conocemos y por ello no las usamos. No es que aparece la vigilancia y la inteligencia por primera vez en nuestras vidas. Sin duda, anteriormente nosotros buscábamos información, cuando no teníamos internet, la información estaba mucho más acotada, pero seguramente ustedes buscan información, hacen algún tipo de análisis, hacen alguna tabla de Excel, como el otro día hablábamos de esto. Es decir, no es que se parte de cero cuando se habla de vigilancia e inteligencia, sino lo que se hace es ver cómo esto que hacíamos antes lo podemos hacer de forma organizada, de forma sistematizada, basado en normas que nos van a ayudar en todo este proceso. Comúnmente en la bibliografía se le llama vigilancia tradicional. Pero hoy por hoy estamos en la era de la transformación digital, en la era de la sociedad del conocimiento y a partir de esto surgen algunas herramientas o algunas disciplinas que empiezan a modificarnos también la forma de buscar, trabajar la información. Como el otro día planteaba, era casi siempre nos hacen preguntas de qué hay que estar enterado. Y en el INTA me pasa mucho, me ha tocado acompañarlos inclusive a lo largo de los 15 años que trabajé para el Ministerio de Ciencia, como en la actualidad a través de la universidad. El INTA siempre estamos colaborando con diferentes áreas, con diferentes temas, y a veces cuando hablamos de qué estar enterado es muy amplio. Entonces te dicen, no sé, quiero saber avances sobre la agricultura de precisión, o la otra vez que queríamos saber avances tecnológicos para el tratamiento de legumbres. Es a veces los temas tan amplios que ahí cometemos el error de querer saber todo y no llegamos a saber nada, porque cuando uno se pone a buscar, la información es de gran calidad, pero también de gran cantidad. ¿Y cómo hacemos para seleccionar la que nos sirve? Entonces, básicamente, lo que yo les propongo es
aprender a organizar y validar esa información. ¿Pero para qué? Cuando uno monitorea o valida información es porque tiene una necesidad. Y yo le planteo que tiene una necesidad de información. Acá, una de las cosas que hablábamos con Mariana es no le vamos a acotar a un tema en particular, porque seguramente muchos de ustedes, y me hubiera encantado que cada uno se presentara, pero los tiempos son cortos, me va a decir que a la hora de tener una necesidad de información es muy diverso. Cada uno tendrá su pregunta, su inquietud o su investigación, la cual está desarrollando. Entonces, es decir, que siempre partimos de una necesidad de información, no importa cuál. Si hay algo interesante en la vigilancia y la inteligencia es que es transversal. No importa la disciplina, el área estratégica o el tema que quieras desarrollar, siempre estas disciplinas están presentes. Primero, para buscar soluciones viables, es decir, cuando uno tiene una necesidad, la tiene que satisfacer de alguna manera, y la mejor forma es usar una herramienta como esta que me va a proporcionar buscar información de calidad, segura y confiable para tomar decisiones. Pero buscando solucionar un problema real, también vamos a poder ver si existe algún tipo de aplicación social o territorial en estos temas. Por eso siempre planteo que estamos en un escenario de cambio, el otro día lo hablábamos, esta curva de tecnologías empiezan a ser transversales y la vigilancia y la inteligencia las toma sobre todo para encontrar a partir de ellas soluciones a esas necesidades o satisfacer esas necesidades a través de algunas de ellas. Todas estas atraviesan la agroindustria sin ninguna duda, todo lo que tiene que ver con la agricultura, etcétera, es decir, impresión 3D, el Big Data, la nanotecnología, la robótica, el blockchain, los drones, la economía circular y tantas otras. Así que lo que tenemos que ver es cómo todas estas se pueden trabajar o pueden darnos soluciones hoy por hoy al área que ustedes se desarrollan. Y sin duda hay desafíos. El otro día planteábamos que nosotros tenemos que estar alerta como profesionales, como entidad gubernamental o entidad académica o empresarial. Y estar alerta significa rápidamente contraatacar los cambios con información de calidad, identificar nuevas oportunidades, anticiparnos a lo que está sucediendo. El otro día justamente hablábamos de esto. Bueno, a ver, ¿qué se viene en el campo? ¿Qué cambios puede haber dentro de 5 o 6 años? ¿En qué nos podemos ir desarrollando o viendo si hay que contratar a alguien o hay que hacer una alianza estratégica o hay que generar un nuevo grupo de investigación? Es importante que entendamos que nos tenemos que anticipar a nivel local, a nivel regional, a nivel mundial, porque hay cambios todo el tiempo. Estamos en una etapa de mucho cambio disruptivo inclusive, y bueno, ¿y cómo nos paramos ante ese problema? Y sobre todo, a la hora de tomar una decisión, sea para generar una nueva investigación, para generar un nuevo grupo de investigación, una política, una agenda de I+D, se necesita información. Y la información, aunque parece que abunda en Internet, a veces no alcanza o está desactualizada. Y es ahí un poco de historia que a partir de este gran volumen de información es que hace más de 25 años empieza a aparecer la idea de cómo solucionar esto, ¿sí? Cómo buscamos solución al gran número de información que existe y a su vez a todo lo que se agrega a través del uso de las redes sociales. Y es por eso que lo que nosotros planteamos es la información disponible que existe en Internet es insuficiente, es poco confiable y está desactualizada en muchos casos. Entonces, ¿cómo hacer que esa información se convierta en una información segura, confiable, para tomar decisiones? Y eso es a través de una estrategia que hace más de 25 años se viene planteando en el mundo. No voy a ahondar en la historia, si sepan que en diferentes países como Japón, España y Francia, la vigilancia y la inteligencia se utiliza ya hace muchos años en todo lo que tiene que ver con el ámbito empresarial, en el caso de Japón, sobre todo en España en el caso académico y en Francia un mix entre lo académico, lo gubernamental y ¿cómo se llama? Y lo empresarial. En Argentina se empezó a utilizar aproximadamente hace 10, 11, 12 años, cuando me tocó en algún momento tener a cargo el primer programa gubernamental,
La Argentina lo tomó desde un aspecto distinto, porque en ese momento no teníamos fondos, teníamos que generar recursos humanos a lo largo del país, y bueno, y el programa se dedicó a eso, a formar recursos. En el caso de otros países, bueno, como Brasil, Colombia, México, Chile y Cuba inclusive, hace muchos más años que nosotros, pero que han logrado también llevar esto a lo largo del territorio. Van a ver que cuando hablen de vigilancia e inteligencia tiene muchos apellidos, esto tiene que ver con cómo se presenta esa información, pero básicamente lo que yo siempre planteo es que hoy por hoy hablamos de vigilancia desde el monitoreo y análisis cuantitativo de la información, y la inteligencia es darle valor agregado a eso, es decir, convertir esa información en conocimiento. Todo esto es muy sencillo, pero en realidad tiene que ser, como siempre digo, un esfuerzo sistematizado y organizado. No continuo, que esto el otro día debatíamos bastante. Es decir, sistematizado significa que hay normas que me van diciendo paso por paso cómo seguir, pero también hay formas y metodologías de llevar adelante este proceso. Y organizado, que no es buscar por buscar, sino que también estos pasos me van a permitir focalizar mi búsqueda, que a veces por buscar suelto no estamos generando la información que necesitamos para tomar decisiones. Simplemente en forma de resumen, cuando hablo de vigilancia o inteligencia, es un proceso de exploración, un rastreo exhaustivo, una generación de información de calidad sobre un campo, sobre un tema, sobre un problema. Básicamente tiene que ver eso. Sé que la palabra vigilancia e inteligencia en la traducción no hemos salido muy favorecidos, pero nada tiene que ver, como dije, con el espionaje. Esto es buscar información en sitios abiertos, en sitios que están a disposición de todos y que todos podemos tener la posibilidad de acceder. Este es el gráfico que englobaría el concepto macro, que es la inteligencia estratégica. En los años 90 se hablaba más de la vigilancia. En la actualidad hoy se habla de un concepto llamado inteligencia estratégica, un concepto anglosajón, que engloba todo este proceso. La inteligencia estratégica tiene fases, como ser la vigilancia comercial, lo que tiene que ver con monitorear al cliente, actual o potencial, a los proveedores, al mercado, a lo que hoy se conoce ya como inteligencia comercial. La vigilancia tecnológica siempre fue la de mayor repercusión, porque es la que monitorea todo lo que es las tecnologías disruptivas, tecnologías emergentes, a través de las grandes bases de patentes muchas veces. La vigilancia del entorno, que es el monitoreo de publicaciones científicas, paper, tesis, pero también el de normativas, también el de medios de comunicación, también el de que se usa a través de las redes sociales. Y la inteligencia competitiva, esa competencia que ya no es tan estricta, Coca Pepsi, como siempre doy el ejemplo, sino que es una competencia más de aliados estratégicos, de partners que nos van a acompañar en ese proceso. A veces no sabemos con quién contar para seguir con una investigación o generar un desarrollo o un proyecto. Y bueno, también esto nos permite saber cómo uno se posiciona en ese mercado competitivo. Básicamente la inteligencia estratégica toma todas estas partes y las convierte en insumos. ¿Insumos para qué? Para tomar decisiones, como dije, para apoyar a los estudios de futuro. Saben que existe otra disciplina llamada prospectiva, que el INTA la maneja muy bien y sabe claramente cómo llevarla adelante. Pero bueno, necesitan previamente a los escenarios, a todo lo que tiene que ver con las estrategias, las variables, información previa. Y ahí estamos acompañando siempre a los prospectivistas en este tema. Pero también ayudar al planeamiento estratégico. Saben más que nunca que el plan estratégico que se arma una vez por año o que se viene trabajando y mejorando día a día, esto también necesita información previa para la visión, objetivos, visión. Entonces, bueno, ahí también estamos, y sobre todo para apoyar a la investigación, al desarrollo, a la ciencia, a la tecnología y la innovación. Ahí estamos presentes, los acompañamos y podemos lograr que todo eso se pueda llevar a cabo en todo el trabajo. Solamente a modo de que sepan, cuando hablamos de vigilancia e inteligencia hay diferentes niveles.
Un nivel cero que sería, como el otro día planteamos, un nivel cero es que alguno de ustedes seguramente buscó información porque la necesita para una tesis, para un proyecto, para una línea que quiera trabajar, o para que las empresas tengan algún Excel o su base de datos. Pero en realidad la vigilancia tiene tres niveles: un primer nivel de aprendizaje de modo de comportamiento. El INTA ha logrado atravesar en varias instancias este paso, en donde se empieza a ver la necesidad de aplicar estas disciplinas en lo que cada uno de ustedes desarrolla. Pero sepan también que hay consultorías, hay expertos que trabajan otras escalas, que venden productos para afuera y para dentro de la institución, y también hay un nivel de la generación de sistemas de gestión, que son sistemas propios de cada organización, en donde se forman recursos humanos, se generan servicios o una cartera de productos y servicios propia, donde ese sistema brinda información a las diferentes áreas o a los diferentes regionales. En ese proceso se anda caminando, así que me parece importante que ustedes tengan en cuenta que cuando hablamos de vigilancia e inteligencia, no solo es un trabajo para el profesional en forma independiente, sino también a nivel conjunto para toda la institución. ¿Qué usa la vigilancia y la inteligencia? Usa las TIC. Nosotros nos fortalecemos a través de las herramientas de tecnología de la información y la comunicación, y principalmente herramientas que son abiertas, herramientas online, seguras, como las grandes bases de datos, que muchas veces no conocemos su uso y son herramientas que están abiertas y a disposición. Google no se utiliza tanto, realmente el Google es un compañero en muchos casos, pero realmente nosotros empezamos a entrar en otro nivel. Inclusive hasta Google tiene ya herramientas de las cuales podemos trabajar, pero es el producto más marketinero. El iceberg que muestro en pantalla es Internet. Ese iceberg nos representa que si nosotros usamos Google solo, un buscador tradicional, solo accedemos al 20-25% de lo que Internet nos provee, y el otro 80% lo estamos desperdiciando. Entonces, lo que plantea la vigilancia y la inteligencia, el desafío es este: es aprender a buscar información en ese 80% que muchas veces está a disposición y que por desconocimiento no lo estamos utilizando. Ahí hay metabuscadores, multibuscadores, agentes inteligentes, rastreadores de noticias, bases de datos estructuradas, y a partir de ahora también empiezan a surgir otras técnicas. A partir de ahora no, a partir de los últimos años se empiezan a usar otras técnicas como la minería de datos, minería de texto, inteligencia artificial, big data, ciencia de datos, que ustedes habrán escuchado a diario. Bueno, acá también las utilizamos en un nivel superior. Y esto traigo hincapié porque esto fue el punto de partida, digamos, de este curso también, que esto lo estuvimos hablando en julio entre todos, donde la verdad que fue una experiencia fantástica también para mí, para aprender de muchos colegas cómo trabajar muchas de algunos tips que nos dieron y empezar a ver el tratamiento y análisis de la información. Como les dije, no alcanza con esta instancia, sino que hay que saber anterior cómo buscar, cómo analizar, cómo buscar, cómo tratar la información para llegar a ese análisis. Y bueno, y estas técnicas que estuvimos viendo en este curso, la cienciometría o la bibliometría, y pudimos ver algunas herramientas que nos ayudan en este proceso. Pero hasta llegar ahí, todos los pasos que nos estamos perdiendo, y es importante que los tengan en cuenta. Vamos a ver en estos dos clases que tenemos los programas de búsqueda y validación de información, programas para almacenar información y algunos programas de tratamiento y análisis, retomando algunos de los que ya hemos visto en ese curso que realmente fue muy valioso. Pero también sepan que hay 8, 10 plataformas integrales a nivel mundial, ninguna argentina, en realidad la Argentina es un proyecto piloto, pero plataformas que realmente, si no sabemos buscar en bases de datos, va a ser muy difícil que podamos usar esas plataformas. Pero por lo menos para que sepan que existen y que son de costos altos, pero por ahí si necesitamos utilizarlas, sabemos que tenemos una segunda oportunidad.
Como dije, vamos a trabajar con motores de búsqueda gratuitos, públicos, online, donde hay una avanzada tecnología en la búsqueda en tiempo real, y lo cual también eso nos va a permitir encontrar una calidad en los resultados que vamos a trabajar. Pero sí sepamos que no es buscar por buscar, no alcanza con tener herramientas TIC, si no nos queda claro que esto tiene un respaldo normativo. Desde el 2018 les diría, perdón, desde el 2008 les diría que se viene trabajando con diferentes normas a nivel mundial, sobre todo las normas españolas, que son las normas de base, que nos permitan ser de guía en todo este proceso, pero que ya hay empresas en diferentes partes del mundo en donde pueden ustedes ver esas alternativas de herramientas. Así que nada, hoy por suerte en el 2018 tuvimos nuestra primera norma, una norma nacional que regula todo lo que quieren hacer vigilancia e inteligencia, pero básicamente lo que yo planteo es que estas normas nos dicen, en resumen, un montón de cosas. Nos dicen, nos muestran un modelo conceptual, un modelo funcional que nos va a permitir entender que uno parte de una necesidad que tiene que estar clara, tiene que estar identificada. Luego vamos a ver qué fuentes de información brindan respuesta a esa necesidad, si podemos buscar información científica, si necesitamos información tecnológica, si necesitamos normativas, si necesitamos información de mercado. Es decir, va variando de acuerdo también a cómo satisfacer esa necesidad, y vamos a usar herramientas. Herramientas hay muchas, realmente hay muchas. En los cursos acostumbro a dar aproximadamente unas 50 herramientas, pero el tema es qué herramientas podemos utilizar para hacer esto más rápido, para reducir tiempos, para que también nosotros veamos cómo llevar este proceso adelante. Después viene toda la etapa de búsqueda y recolección. Siempre digo, y esto Mariana lo sabe bien, este es un trabajo que lleva colas en la silla, no es un trabajo de un día para el otro, pero por lo menos tratemos de dar nuestros primeros pasos, ¿sí? Tratemos de entender que la búsqueda y recolección tiene que estar bien hecha, por lo menos tratar de traer una muestra representativa con información de calidad, segura y confiable, que nos va a permitir no solo validar esa información, sino que después las decisiones que tomemos tengan menor riesgo, tengan impacto y que realmente sirvan para el objetivo de esa decisión. Fuentes de información, muchas. ¿Sí? Como dije, información científica, tecnológica, de proyectos, de mercado, de noticias, de ferias, de incentivos, de normativa. Pero cuando hacemos vigilancia e inteligencia, para mí hacer vigilancia e inteligencia requiere de un conjunto de fuentes de información. Si nosotros miramos solo a lo tecnológico, estamos cometiendo un gran error porque nos estamos acotando. Porque el entorno, y sobre todo el entorno global, local o regional, requiere de un conjunto de fuentes de información. Entonces, por ello les voy a mostrar herramientas diversas que pueden permitirle buscar información tecnológica, información científica y académica, buscar noticias, buscar ferias, lo que necesiten, cómo lo buscamos con estas herramientas. Yo no les voy a mostrar uno por uno, pero sí les dejé un enlace en donde van a encontrar un montón de productos. Porque cuando uno hace este trabajo, genera productos. Puede generar un boletín electrónico o digital, puede generar un informe a pedido de alguien que necesite información rápida, concisa, de calidad para tomar una decisión, de un estudio sectorial o panorámico sobre un área, sobre un tema específico. Roadmap, mapas de tecnología, mapas de tendencia, es decir, es muy diverso. Todos estos productos son generados a través de la vigilancia y la inteligencia porque realmente tenemos que hacer un producto tangible para poder hacer la entrega de toda esta información. No es que uno la va a entregar simplemente mandando un Word, sino que también hay que estructurar esa información y tener en cuenta quién es ese público, ese cliente o ese destinatario, el cual va a necesitar de esa información.
Como dije, la información de vigilancia e inteligencia está presente, ayuda a los procesos de decisiones desde generar o abandonar un proyecto. Como digo yo, no es siempre positiva la vigilancia y la inteligencia, los resultados que a veces obtenemos no siempre son positivos. Entonces también un estudio de vigilancia e inteligencia nos puede decir, bueno, tienen que abandonar este proyecto porque se han quedado sin recursos, porque la tendencia va para otro lado, o formular nuevas iniciativas, generar una política de Estado, una agenda, contratar expertos que a veces no se conocen, pero están dentro del país o en diferentes regionales, y a veces hay que hacer alianzas con externos, generar agendas, bueno, de todo tipo podemos tomar decisiones. Pero siempre planteo esto. Parece fácil cuando uno lo cuenta, sobre todo cuando uno lo cuenta desde la práctica, porque es lo que a mí me pasa. Lo que yo les estoy explicando a ustedes, yo lo hago diariamente. Hoy me toca agroindustria, mañana metal mecánico, pasado petróleo, pasado temas sociales. No importa porque realmente yo soy especialista en vigilancia e inteligencia, pero puedo trabajar más de 35 sectores como lo hago con grupos de expertos que saben sobre la temática de agro, metal mecánica, petróleo, etcétera. Pero esto es una curva de aprendizaje. Es un proceso. Reconozco que en 2 charlas no van a aprender con profundidad, pero sí va a ser un disparador para que ustedes conozcan una nueva metodología, una metodología que, como nosotros decimos, es retrospectiva. Nosotros vamos a mirar al pasado, vamos a traer información de ese pasado, de cómo alguien pensó en una nueva tecnología, de cómo alguien investigó para buscar una solución a un problema del territorio, cómo alguien desarrolló un nuevo mercado, etcétera. Toda esa información se trae al hoy, se analiza de forma cuántica y cualitativa, y con eso se proyecta para los próximos años o se elige información para tomar una decisión. Pero miramos para atrás. ¿Cuánto miramos para atrás? No miramos tampoco mucho. Un rango que hoy estamos manejando, 2017 al 2022, es un periodo de tiempo que nos muestra un grado de novedad. Porque también lo que hace la vigilancia y la inteligencia es buscar lo novedoso, las tendencias, los avances. Todo aquello obsoleto no se busca. Si yo quiero saber sobre agricultura de precisión, no me voy a ir mucho más para atrás. Sí, podrá tener un documento que me acerque qué es la agricultura de precisión, pero las tendencias no me las va a traer. Entonces también hay que empezar a acotar los tiempos para buscar lo nuevo, lo novedoso, las tendencias, los avances, que eso nos van a permitir también poder seguir tomando decisiones. Inclusive el otro día me planteaban que, por ejemplo, si alguien quiere pensar en invertir recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos económicos en una nueva línea de investigación, ¿cómo hacer? Primero, identificar esa nueva línea, que muchas veces nosotros estamos trabajando en una línea de investigación y el camino va por otro lado. No es que vamos a dejar de investigar en lo que nosotros nos dedicamos, pero sí empezar a ver cómo esas tecnologías que nombré antes se empiezan a cruzar, se empiezan a aparecer nuevas miradas hacia, por ejemplo, la agroindustria o la agrotic o el uso de dron, el uso de este tema que me parece fascinante, que cada vez que me toca buscar y analizar, cada vez aparece más información, que es la agricultura inteligente, la ganadería inteligente, la agricultura de precisión. Cómo estos temas empiezan a avanzar tanto que no nos da los tiempos también para ir viéndolos. ¿Sí? Cuando alguien te lo pide, vos decís, hoy tengo esto y mañana tengo un montón más. Y bueno, tratar de ver dónde invertir recursos también, dónde invertir tiempo, no quedarnos con lo que ya conocemos, sino tratar de ir avanzando de a poco en lo que hoy por hoy el territorio también está solicitando. Ver cómo otros en otra parte del mundo le encontraron una solución viable a un problema real como los nuestros. Obviamente no voy a traer información de Inglaterra, de Suiza, de Finlandia, de Japón, de Singapur y la voy a querer implementar acá. Seguramente tenga que hacer una readaptación de todo eso, porque nosotros tenemos otras culturas, otra idiosincrasia, pero bueno,
también identificar nuevas tecnologías, nuevos mercados y ver cómo podemos trabajarlos. Yo lo que siempre planteo, y esto en forma resumida, cuando tengan que hacer una búsqueda, un trabajo, un proyecto, piensen en tener identificado el tema a buscar. No es lo mismo decir quiero buscar dron a quiero buscar dron aplicado al campo. O quiero buscar, no sé, un tema específico que no sea tan general. Economía circular. ¿Economía circular para qué? ¿Qué quiero saber de la gestión de residuos? La gestión de residuos en el tema de legumbre, o en el tema de la carne, o en el tema no sé, de algo en particular que quieran buscar. Una vez que tengan clara ese tema, recién ahí vayan a un modelo conceptual, es decir, vamos a buscar palabras claves, keywords, vamos a hacer algunas ecuaciones de búsqueda que nos van a permitir focalizar esa búsqueda. Buscar, recopilar, tratar, para darle valor a esa información. No que tomo la información como viene y la utilizo, no, hay que tratarla, hay que validarla, hay que tener en cuenta si esa información sirve o no para lo que nosotros querramos explorar. Darle puesta en valor a esa información, convertirla en conocimiento y de ahí generar un producto. Como dije, puede ser un proyecto, puede ser una hoja de ruta, puede ser un planeamiento estratégico, una tesis, no sé, un boletín, no importa qué. Lo importante es tener claro cómo lo voy a desarrollar en ese transcurso. Hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? ¿Comprenden hacia dónde vamos? A ver, alguien, mientras me dan un minuto para tomar algo antes que me agarre la tos. Y acá ¿Vamos? Nancy dice que está todo bien. Sí, yo creo que es interesante lo que vos mencionás, esto de que no todo resulta interesante, sino focalizarse bien en el tema y la cadena a la cual quiero dirigirle la búsqueda, porque si no, es como que todo es reinteresante. Y no. Sí, y sobre todo cuando a mí me pasa que cuando estamos inmersos en un tema que nosotros sabemos, los cuales estamos enfocados, por ahí hay un desvío en ese tema. Entonces, esto que planteas vos, ojo con las cadenas, porque también uno se mete en un tema, está como encerrado en ese tema y en el costado nos están apareciendo input o insumos que estamos dejando de lado. Y bueno, ¿y cómo hacer para identificarlos? Porque reconozco que ustedes tendrán el mismo tiempo reducido que yo, y cómo hacer para tratar de que ese tiempo nos sirva para ese proceso. Bueno, un poco va por ahí. Yo lo que siempre digo es, traten de buscar, como pongo acá, busquen nuevos métodos, nuevos aportes, nuevas técnicas, nuevas materias primas, ¿sí? Aquello en lo novedoso. Lo que ya conocemos, no hace falta buscarlo, pero sí empezar a ver cómo esas tecnologías que les mostré se empiezan a entrecruzar y cómo nos pueden ayudar a buscar una solución real. Siempre digo que empecemos a buscar, primero se busca a nivel global, es decir, busco y veo qué hay en cualquier país del mundo, qué hay. Luego lo empiezo a bajar a lo regional o a lo local, porque a veces si yo empiezo por lo local, me estoy acotando mucho. Por ahí hay una solución en otra parte del país, en otra parte de América Latina o en otra parte del mundo que estoy desperdiciando. Hoy, por ejemplo, hay mucho desarrollo en el tema de agroindustria en Singapur, en la India, en Israel, y a veces veo que cuando se ponen a buscar esos países están olvidados. Vamos a China, vamos a los países de la Unión Europea, Estados Unidos, y nos olvidamos que hoy hay mucho desarrollo en otros países que antes no los teníamos en cuenta. Y ahora con las herramientas que vamos a ver, se los voy a mostrar. Pero les tiro un par de tips antes de meternos en esas herramientas. En primer Nancy, lugar, una cosa, sí. perdona, en ese caso que mencionás de Singapur, de China, ¿hay Ujú. una limitante desde el punto de vista del idioma o la posibilidad de manejar estas herramientas? O sea, ¿tenés como todo escrito en inglés o...? Bueno, me das el pie justo para algo que venía. Ah, Siempre perdón. planteo un poco esto, y el otro día también salió como disparador. El idioma hoy no es un impedimento por este tema.
Todas las herramientas que vamos a ver están en inglés o en castellano. Pero ¿por qué el inglés siempre me trae más información? Porque todo lo que está en chino, en portugués, en alemán, en francés, lo están traduciendo al inglés. Es decir, hoy las bases cada vez más van a acotar en otros idiomas. Entonces, si tengo que buscar Singapur, me va a aparecer en inglés. Todavía cuesta un poco algunas, todavía me puede aparecer en chino, porque inclusive en las bases de datos todavía hay un par de retrasos en eso. Pero lo que tiene de bueno esto, que si uno no sabe inglés, hay traductores muy buenos como, no sé, Cambridge Online, que me permiten también buscar palabras técnicas. Entonces, no es que hay que saber un alto nivel en inglés, sino que se puede buscar sin problema. Lo que hay que tener claro es qué palabras claves van a usar. Y en eso es importante. No alcanza con tener claro el tema, ¿sí? Yo tengo el tema, quiero averiguar sobre nuevas tendencias en agricultura de precisión. No, voy a tener que dentro de agricultura de precisión buscar palabras claves que me permitan encontrar esas tendencias. El nombre de una tecnología, inteligencia artificial aplicada a agricultura de precisión, el nombre de un proceso, el nombre de una materia prima. Y esas palabras claves las voy a tener que pensar en castellano y en inglés. ¿Pero cuántas? Y en el caso de ustedes, con 5 o 6 palabras claves pueden buscar un montón de información. A veces en mi caso tengo muchas más palabras claves porque son estudios más amplios, pero ustedes con 5 o 6 palabras. Lo único, no confundir palabras claves con la palabra tecnología, la palabra proceso, la palabra innovación. Esas no son palabras clave. Entonces, si yo le busco, yo siempre les digo, háblenle al buscador. Y el buscador le dice, quiero tecnologías. ¿Qué me va a traer? Todo. Porque no distingue qué es una tecnología, qué tecnología le pertenece a un sector o un área estratégica. No. En cambio, si empiezo a decirle, no, la agricultura de precisión es mi tecnología a la cual quiero apuntar. Entonces busco por ese concepto. Casi siempre yo digo que cuando buscan términos compuestos, cuando son palabras de más de una palabra, conceptos de más de una palabra, usen comillas. Es otro punto que les puede ayudar muchísimo en los buscadores que focalicen. Si yo le pongo agricultura de precisión entre comillas, la herramienta entiende que quiero eso, nada más. Entonces no me va a traer lo que nosotros decimos basura. En cambio, si no le pongo comillas, además de lo que viene de agricultura de precisión, me trae el mundo de la agricultura, familiar inclusive, o el mundo de precisión, y precisión se puede ir a la metalmecánica. Entonces, el acotar también las palabras con comillas. Y después jugar con las ecuaciones, que ahora vamos a ver, que a veces es la palabra más difícil hablar de ecuaciones porque cuando se ponen a hacer ecuaciones tiembla, pero yo siempre digo, no divaguen con el armado de ecuaciones, también focalicen las ecuaciones. ¿Cuántas necesito? Bueno, eso también depende del tema. Yo acá les muestro algunos temas de tendencias que hoy se están trabajando y en el tema del campo, estos son los que más hoy están saliendo. Agrotic, Smart Farming, Drone, sistemas agrícolas inteligentes, agricultura 4.0, robótica, granjas verticales, agricultura de precisión, agronegocio, agricultura sustentable, agricultura familiar, por suerte, vuelve a estar en el ojo de la tormenta, que me parece fundamental. Pero muchos de estos temas son los que hoy están pidiendo, como si fueran nuevas tendencias que hoy se están pidiendo nuevos avances. Y esto cruzado después, obviamente, con el cruce de todas las tecnologías que fuimos viendo, con el blockchain, con la inteligencia artificial, con un montón de temas que... Y los otros son temas de otras categorías que las puse ahí para que sepan. Pero les puse algunos ejemplos que también, por ejemplo, esto, agroecología, también es otro tema que lo están pidiendo bastante. Bueno, y algunos temas como la robótica se empieza a usar en el campo, etcétera. Y una vez que definamos palabras clave, yo siempre digo, bueno, acá les puse un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué les aconsejo? No hacer un árbol tecnológico como nosotros que estamos acostumbrados a esta metodología. Hacer un cuadro en Excel, en Word, y Mariana sabe bien porque la he vuelto loca con esto. Un cuadrito en Excel o en Word con 5 o 6 palabras claves técnicas. Luego las transcribo al inglés
¿sí? Para eso, si no sé inglés, busco un traductor y busco algún acrónimo o algún sinónimo. No sé, por ejemplo, si uso drone, sé que voy a usar su acrónimo también, UAB. Entonces lo pongo. ¿Y esto para qué me sirve? Como un punto de partida. Porque muchas veces si esto lo queremos tener en la cabeza para buscar, nos perdemos. Este cuadro, yo siempre digo, no es estático. A medida que uno va buscando, van apareciendo nuevas palabras clave que voy a poder incorporar. Pero si no parto de esto, es muy complicado el enfoque que yo le quiera dar al tema que elija. Yo acá elegí un tema nada que ver con ustedes, puse un ejemplo de vehículos eléctricos que se utilizan en el transporte público. Entonces puse vehículo eléctrico, puse baterías de litio o de ion, puse las diferentes formas que se llama un vehículo eléctrico, pero en el caso de ustedes también pensarían en un montón de temas. Y luego, una vez que tengo claras las palabras claves, recién ahí empiezo a jugar con ecuaciones. Ecuaciones o sentencias de búsqueda, donde voy a utilizar operadores booleanos. ¿Qué operadores o conectores lógicos? El OR, el AND y el NOT. La vigilancia usa, sobre todo el OR y el AND es el que más usa, el NOT en algunos casos. El OR sirve para unir palabras claves que son sinónimos, por ejemplo, drone con su sigla, o por ejemplo, palabras claves que tienen que ver en sí. El AND, para unir términos diferentes, inteligencia artificial, AND, agricultura de precisión. No son sinónimos, pero yo lo que quiero es juntarlos y la mejor forma es hacerlo con un AND. Y el NOT es para desechar de un grupo algo en particular. Entonces, estos conectores me van a permitir unir palabras claves. Acá yo les puse algunos ejemplos en la bibliografía. Este, por ejemplo, lo hicimos con Mariana, un trabajo donde decía, queríamos averiguar los concentrados de proteínas en legumbres. Entonces, si ustedes ven, es concentrado de proteínas en legumbres. El AND, ¿por qué? Porque yo quería unir un grupo con el otro. Lo único que hice es que en vez de poner la palabra legumbre, le puse todos los derivados, todas las legumbres que a nosotros nos interesaba. Y como esas legumbres son todas el mismo grupo, iban con un OR. El OR es o, quiero esto o esto, quiero habichuelas o judía, quiero, no sé, vehículos no tripulados, drone o UAV. Entonces siempre te da la alternativa. En cambio, LAN es para juntar. Los conectores van siempre en inglés, a diferencia de las palabras claves. Las palabras claves van o todas en inglés o todas en castellano, pero no voy a mezclar. ¿Cuántas ecuaciones? 4 o 5 ecuaciones estamos en instancia para buscar. Pero también hay ecuaciones mucho más complejas, que se necesita un poco más de práctica. Aquellos que la tengan, bienvenido. Sepan que estas ecuaciones no sirven para todas las herramientas que vamos a ver, solo sirve para bases de datos estructuradas, como publicaciones o como patentes, y cuando trabajamos metabuscadores, agentes inteligentes, rastreadores de noticias y herramientas de mercado, tenemos que usar alguna posibilidad de un conector con otro, pero no mucho más. Estas realmente sirven para otro tipo de estructura. Bueno, y yo acá les mostraba mi ejemplo, algo simple, cómo buscando en algunas ecuaciones podía focalizar mi búsqueda. Esto es práctica, ahora vamos a ver ejercicio. Y siempre esta frase que sabe el que me acompaña, si buscan resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo, ya está comprobado que si aplicamos esto, hay cambios, generamos cambios, pero hay que usarlo. Yo les voy a mostrar herramientas en vivo, pero si ustedes no practican, es muy difícil que esto lo podamos llevar adelante. Un punto que siempre planteo es piensen en una caja de herramientas. Y en esa caja de herramientas vayan incorporando las herramientas que yo les voy a ir mostrando. No todas, porque siempre cuando doy estas charlas me dicen, uy, son un montón, ¿cómo las aprendo? No, las aprendan todas, pero identifiquen cuál a ustedes les va a servir. Yo sé cuál me sirven a mí y voy a tratar de no mostrar eso,
Pero lo que yo quiero es que cada uno de ustedes elija esas herramientas y las empiece a probar. Usen un metabuscador, busquen un rastreador de noticias, elijan una base de datos y en esa cajita empiecen a armarse sus herramientas diarias. No digo que van a dejar de googlear, porque no lo voy a lograr, pero sí van a entender que tengo que sumarle a Google o complementarlo con otro tipo de herramientas. Herramientas como esta, yo las nombro, después se las muestro, meta y multibuscadores, diversos. Estas son las herramientas que se utilizan al principio, herramientas muy simples, que tienen gráficos, que tienen imágenes. Todo esto, inclusive en la presentación que les dejé, tienen los enlaces. Igual ahora vamos a hacer algunas prácticas. El observatorio, por ejemplo, de Alicante, la Universidad de Alicante tiene una herramienta que nos puede permitir buscar información de agroalimentos, por ejemplo. Este es un modelo de una primera herramienta argentina que hace vigilancia e inteligencia en un tema específico como lo vitivinícola. Entonces ahí en un solo sitio yo me registro de forma gratis y puedo navegar en toda la plataforma, ver análisis productivo, socioeconómico, temas de medio ambiente, nuevas tendencias, rastreadores de noticias, algunos que nos puedan servir para buscar fuentes de información que tengan que ver con noticias del mundo, que son diferentes modelos donde yo puedo buscar por país, puedo buscar por tema y no tengo necesidad de salir. Proyectos, cuando quiero buscar proyectos que se están financiando fuera de nuestro país, bueno, a ver en qué se está invirtiendo recursos y por qué. Y siempre el por qué es porque hay un mercado, porque hay una necesidad que hay que cubrir. Acá vamos a usar seguramente Cordis, que es una de las bases internacionales donde se financian proyectos de la Unión Europea con alianzas con otros países. A veces nosotros también somos parte, pero ahí vamos a ver por dónde va la tendencia, porque ahí van a ver los últimos proyectos, en qué se está invirtiendo dinero, en qué se está trabajando. Después hay bases que son proyectos más regionales o proyectos de Asia y el Pacífico o proyectos del Banco Mundial. También tener en cuenta y hacer foco en estas herramientas. Yo sé que algunos son bastante críticos, pero hay que también entender que estos sitios internacionales nos proveen información bimestral, semestral, anual, de tendencias, de novedades, de avances sobre diferentes sectores. El sector agroindustria está siempre presente, por lo cual, por ejemplo, en la OECD ver todo lo que es desarrollo productivo, cadenas de valor, con relación a la economía, el tema de CEPAL, la FAO y tantas otras. El INTI, el INTI, como saben, siempre va a estar presente, sea una charla internacional o nacional, siempre lo pongo en foco porque me parece que también ahí hay mucho para buscar y es muy interesante. Y también herramientas de mercado. Yo acá les puse las más simples, pero sepan que hay más de 50 herramientas en total. Yo voy a tratar de ver en la próxima clase si les puedo dar otras también herramientas, pero hay un montón. Esto se conoce como inteligencia de mercados, que ya ahí se profundiza sobre la validación de mercado, oportunidad de negocio, oportunidades, alianzas estratégicas, análisis de tendencias, análisis competitivo, es decir, se hace un trabajo. En el caso del mercado, lamentablemente no existe una base única, por lo cual a veces hay que trabajar más de una herramienta para vincular y llegar a algún tipo de información. Y algunas de esas, e inclusive, tienen costos, que no pasa en otras fuentes de información. Obviamente vamos a tratar de ver bases de datos. Las de publicaciones científicas seguramente ustedes las conocen. Me gustaría saber qué herramientas de bases de datos utilizan ustedes, desde las regionales, que son las que están en castellano, como Cielo, Redalic, pero también existen bases que están en las bibliotecas digitales, como por ejemplo Scopus, que es una de las que mayor cobertura a nivel mundial tiene, o Triple E para todo lo que tiene que ver con tecnologías, no importa el sector. Y también otras como estas, las que tienen asteriscos son abiertas, son gratuitas, que obviamente tienen un alto valor agregado.
Y Google Scholar, que es una de las que más utilizan a veces los investigadores porque son el punto de partida. No es única, siempre hay que complementarla, pero bueno, vamos a ir viendo algunas de esas. Pero en principio, por lo menos escríbanme en el chat, si ustedes tienen que buscar información científica, menos Mariana, información científica, ¿dónde buscan hoy por hoy? ¿A qué están acostumbrados a usar? ¿Dónde es lo primero que hacen? A ver, cuéntenme un poquito. Antes que... A ver, ahí va cayendo. A ver. Bueno, Eduardo ya es un avanzado, porque ya por lo menos me está hablando de Scopus. En el caso de Science, sí, Springer. No, porque Scopus a veces, como yo siempre digo, es una herramienta súper potente, muy interesante, pero a veces no se conoce tanto, porque bueno, tienen que tener acceso. Ustedes de el INTI tienen acceso. PubMed. Scholar se usa mucho, al principio yo siempre digo, bueno, usen Scholar y después lo complementan con algunas de estas abiertas, bueno, Science, bien, bueno, vamos bien. Y después tenemos lo que se conoce como las bases de tecnología. Vamos a ver cómo se usa una base de la Oficina Europea de Patentes, pero también cómo la usa OMPI, y algunas herramientas de apoyo que les pueden servir, como Lens, como Patent, como Google Patent, que también son herramientas que complementan este proceso. Así que las vamos a ir conociendo algunas para que por lo menos vayan entrando en contacto. Como dije, en 2 clases no van a hacer magia con estas herramientas, pero sí van a empezar a darse cuenta que hay otra cosa, otras herramientas que pueden usar. Claramente esto es, como dije, una curva de aprendizaje. Esto requiere de mucha más práctica. Después viene la instancia, después de esto vendría la instancia de science, de bibliometría, cienciometría que estuvimos viendo, herramientas de visualización. Pero previo a eso hay que buscar información, aplicar inteligencia artificial, y esto va avanzando. Esto es como dar sus primeros pasos. ¿Se entendió hasta ahí un poquito para ir viendo, vamos a ir viendo práctica? Me están escribiendo demasiado, así que voy a apagar la máquina. Me escriben en el celular, en la máquina. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Puedo avanzar? Y si no, tengo mi apoyo Eduardo ahí que me puede ayudar en las herramientas. Sí, bueno, vamos. A ver, voy a tratar de mostrarles desde las más sencillas a las más complejas. Cosa de que también juguemos con alguna herramienta simple. Porque puede pasarle que no está mal que alguno esté dando sus primeros pasos a la hora de buscar o analizar información. Entonces, vayamos bien. Vamos a buscar una herramienta sencilla que se usa al principio para entrar en contacto. Cuando uno no sabe el tema que va a buscar, o que tiene dudas, puede usar esta herramienta, que se llama Carrot 2. La voy poniendo en el chat para que ustedes me vayan siguiendo. Y Marian, controlame la hora porque yo me paso cuando me ponga a hacer práctica. Bueno, acá ¿qué puedo buscar? ¿Puedo buscar en castellano? Sí, ¿por qué no? ¿Puedo buscar en inglés? También. ¿Puedo buscar, vamos a buscar, yo acá me armé un machete porque después me pierdo con algunas palabras, pero vamos a buscar y a ver qué encontramos. Entonces voy a buscar granjas verticales, que es un tema que me encanta. No importa el tema, porque lo que yo quiero es que ustedes vean es la metodología. Entonces, granjas verticales, ¿por qué la pongo entre comillas? Porque es un término compuesto. Primero la busco solita y después voy agregando el AN o el OR. Y voy diciendo, bueno, ya no quiero granjas verticales solo, quiero granjas verticales en relación a las agrotics. Y empiezo a ver y a usar mis palabras claves. Pero primero busco granjas verticales. Siempre sepan que en inglés voy a encontrar mucho más. Pero yo lo que les quiero mostrar es la herramienta. Entonces, primero lo que me trae es, en este caso son pocos resultados porque los busqué en castellano. Tiene un listado de resultados y en el margen izquierdo me los engloba en carpeta. Pero como a mí no me gusta, me gustan los gráficos, ¿qué está haciendo? Acá arriba me figura o gráfico en panel de abeja
o gráfico en círculo. ¿Qué me hace? Es todos esos resultados los engloba, los junta en carpeta por lo que se conoce por concurrencia, por repetición de palabras sería. Y me los trae. Entonces, ¿qué puedo encontrar en ese gráfico? Puedo encontrar una palabra que me esté siendo una palabra para mi cuadro, puedo ver y dividirlo en carpetas específicas que a mí me interesen, etc. Lo que yo siempre digo es, no eviten de buscar también en el listado, ¿no? Porque no es que solamente busco acá y ya está, sino que tengo que empezar a encontrar la vuelta a esta búsqueda. Pero voy a agregar para que vean, por ejemplo, acá me trajo 27 resultados. Pero si yo quiero, vamos a una palabra en inglés. No importa los resultados, porque ustedes ya saben de estos resultados. Yo lo que quiero es que usen la herramienta. Si yo lo pongo en inglés, siempre hay más resultados. Aunque esto es parecido, ¿no? Pero siempre, 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 porque me está traduciendo un montón de idiomas. Por ejemplo, busco y veo esto. Por ahora ninguna herramienta me dice lo que yo necesito para cumplir con mi necesidad de información, por lo cual también me tengo que tomar el tiempo de selección. Entonces, por ejemplo, acá encuentro una publicación que dice, ¿qué campos tengo que fijarme? En primer lugar, el enlace. El enlace es muy importante cuando yo tengo que acercar la información a alguien. El enlace me viene muy bien para que vea que esa información es real, está validada, existe. Entonces el enlace lo tengo que tener en cuenta. Otro punto a tener en cuenta va a ser el título. En el caso de este, que es una publicación científica, las publicaciones científicas en el título dice mucho, en el caso de las patentes, no. Al contrario, en los títulos a veces no dice mucho, hay que buscar otros campos. Pero en las publicaciones sí. ¿Qué universidad es esta publicación? Porque esto también me permite validar esa información. ¿Qué año? Y si yo dije que estoy mirando en un rango de más o menos esto, me tengo que manejar en ese rango para marcar grado de novedad. Entonces, dije 2019, sí, me sirve. Y después voy a ir por los autores, en donde casi siempre cuando busco publicaciones me dice a qué universidad pertenece. El resumen, que como yo siempre digo, ojo con el resumen, que a veces se les ocurre la loca idea de interpretarlo. El resumen en las publicaciones científicas, al igual que el título, no se puede interpretar. Hay que ponerlo como el creador, como su autor lo hizo, porque si no estamos haciendo un plagio. Entonces, cuidado con eso. Cuando uno quiere transcribir estos datos a un tomador de decisiones, lo tiene que transcribir tal cual está, sin interpretarlo. La interpretación se hace en la conclusión, pero no cuando se cita un documento como este tipo. Con esos datos son los datos que la vigilancia necesita. Enlace, título, resumen, año, autor o universidad o empresa y obviamente el resumen. Después, si la persona, el tomador de decisiones, quiere ver toda la información, va a tener el enlace, por lo cual yo no tengo que volcar todo el documento. Lo que siempre hago hincapié es que tengan cierto cuidado a la hora de esta herramienta de Cordis, que tiene mucho Wikipedia. Yo no soy muy amante del Wikipedia porque es una herramienta que cambia bastante. Es decir, uno puede entrar y cambiar datos como años, como fechas, como nombre. Entonces tengan en cuenta, ¿ven? Por ejemplo, en este caso. Ahora, ¿para qué me puede servir como un diccionario? Me puede servir para decirme qué es ganadería o agricultura inteligente, me puede servir para ver una entidad que me interese, pero no esto después lo voy a tener que validar con alguna publicación científica si tuviera duda. Entonces, sí utilícenlo como diccionario, pero no como una fuente única. Porque puede llegar a tener. ¿Qué pasa si, como me pasó antes, encontré algo que está roto el enlace? Que es cuando no me da información. Desecho y busco otro. No me voy a quedar.
Este ida y vuelta constante pasa. Acá hay otra publicación, por ejemplo. Entonces, ¿qué me voy a fijar? Primero yo lo que aconsejo es fijarse el año, porque el año lo que me va a marcar es tendencia. Entonces, por ejemplo, está hablando de la agricultura vertical, es un documento del 2022, acá tengo autores, es un documento de la India, si quieren se los voy poniendo, si les interesa avísenme. Es un documento de la India. Si ven, tienen las publicaciones científicas, tienen este plus, que tienen palabras clave. Entonces, ¿qué puede pasar? Que alguna de esas palabras clave no las esté usando, entonces las puedo agregar a mi cuadrito. Tengo el resumen, ¿y qué me faltaba? Bueno, tengo el país, el año, los autores, la universidad de estos autores, tengo el enlace, tengo el resumen, ya todos esos datos son los que yo necesito para entregar en un informe, para un tomador de decisiones o hasta para mí, para ir buscando información variada. Ahora, también podría ponerle a esto, pongo un AND y pongo drone. Entonces quiero ver ganadería o agricultura inteligente, pero relacionado con los drones. Y bueno, y veo a ver si hay algo. ¿Qué puede aparecer en Carrot? Una publicación científica, una tecnología nueva, una normativa, una información de mercado, una noticia de medios. Es decir, puede aparecer bastante información. Lo que tengo que ir validando. Esto que yo estoy haciendo es una validación constante. No me voy a quedar con lo primero que encuentre, porque puede ser que lo primero que encuentre no me sirva. Entonces, por ejemplo, este documento. Este documento no es una publicación científica. Esperen que voy cerrando algunas cosas. No es una publicación científica, en realidad es una noticia que me está brindando información. Pero ¿sirve o no sirve? Y empieza a aparecer este concepto, drone farming, que ese no lo tenía. Yo tenía drone solo, pero ahora aparece drone farming, es decir, una variante de lo que estoy buscando. Podría ser un término que podría sumar a, lo voy a poner acá para buscar después en otro. Podría yo decir, bueno, ahí me está faltando una palabra clave, pero esta información, ¿sirve o no sirve? Bueno, cada uno de ustedes tendrá que ver si esa información sirve. Para mí esta no sería una información tan valiosa. ¿Qué me podría ayudar en el agregado de una nueva palabra? Yo desecho y volvería para atrás y buscaría otra cosa. También puedo hacer clic sobre el enlace, sobre el casillero. Y también ahí tengo información. ¿Ven? Esto que busqué, también puedo buscar por el casillero. Vamos a buscar otro. de desarrollo de dron de pulverización, de fertilizantes agrícolas con control remoto, bla, bla. Bueno, ¿qué voy a buscar? Como dije, el enlace, el título, el resumen, el año, porque quiero ver si esto es muy viejo o es muy nuevo, porque si es muy viejo, ¿para qué lo voy a utilizar? Esperen que yo estoy leyendo rápidamente y puede ser, si lo encuentran avísenme, puede estar más abajo. Tiene palabras claves, tiene resumen. Acá tengo todo el material. Tengo gráficos, tengo búsqueda, es decir, que información no falta. Lo que yo tengo que ver es si esto cumple, siempre tienen que tener un enfoque, el tema que elegí. Si yo estoy buscando avances sobre la agricultura inteligente relacionado con el dron y esto tiene que ver, me va a servir. Ahora, si esto cambia el objeto que yo me planteé, bueno, sin duda no va a servir en este proceso. Nancy, una pregunta con respecto Sí, a la novedad que hablabas vos, más o acá, menos, 2019. o sea, ¿qué pongo? ¿Una cota de 4 años, de 3 años? Más o menos hoy se está trabajando ese rango, 2.17 al 2.22. Ah, Es un rango para toda la fuente. En el caso del mercado, se resume un poquito a los últimos 3 o 4 años, más corto. para que no se vaya la novedad o la tendencia.
Ujú. Porque ya si nos vamos mucho para atrás, ponele que encuentres algo del 2016 y te parezca interesante, bueno, lo vemos. Pero eso también lo interesante lo vamos a plantear nosotros. Por Claro. ahí, pero el rango que se usa hoy, 2017-2022, marca tendencia, marca avances. Acá arriba estaba 2019. Mm. Acá arriba de los autores tengo a qué lugar pertenecen, según el país. Bueno, hoy estoy con la India, parece. Según el país o las universidades y tengo el resumen. Es decir, tengo. Y casi siempre los resúmenes empiezan a aparecer, como les dije, ¿ven? Yo puedo buscar también por UAB. ¿Cómo haría? Miren esto. Puedo hacer una ecuación como esta. ¿Ven? Ahí que le estoy dando la opción dron como dron o con su sigla. Ujú. Entonces, eso es una ecuación. Le estoy dando las dos opciones. Y también me va a traer resultados. Como digo, esta herramienta utilicémosla al principio. No es que me voy a quedar solo con esta herramienta, aunque sé que muchos lo hacen, pero en realidad la intención es que ustedes avancen en este proceso y puedan ir encontrando variedad de información. Esta gusta, ya lo sé, pero bueno, no es la única. Por eso hablo de caja de herramientas. Esta es una publicación, miro la fecha 2021, habla la palabra sensores, que también podría ser una palabra como Internet de las cosas, como sensores, son palabras que van muy de la mano, o inteligencia artificial, con la agricultura inteligente, con la ganadería inteligente. Acá está el resumen, tengo algunos gráficos que me pueden servir, miren qué lindo gráfico que muestra diferencias. Es decir, siempre ayuda en este proceso al buscar alternativas. Y siempre si me paro arriba de los autores va a salir, esta es de Malasia. Nancy, Eso una sería, cosa sí, que yo de hincha que dale. soy, No, está pero bien. digo, con respecto a vos hablabas de 4 o 5 Voy a guardar la mía. ecuaciones de Sí, búsqueda. Y acá, sí. como vos decís, a medida de que vamos buscando, es como que van apareciendo palabras nuevas. ¿Vos decís que Sí, esas palabras las incorporemos en una de las, por ejemplo, de las ecuaciones? O vamos haciendo ese cuadro que vos decís buena con las pregunta. palabras y vamos, bueno, como que es como que, no sé, a mí siempre me pasa que es como interminable, como que todo me Hay que resulta. ponerle un coto, sí, hay que ponerle un coto. A ver, yo lo que diría es, no divaguen con la cantidad de palabras ni divaguen con la cantidad de ecuaciones. Es decir, yo veo que a veces hacen ecuaciones tan amplias que se están mareando porque esa ecuación solo sirve para publicaciones o patentes. O que Cuando busco te otra, baja no me una sirve. o dos, Claro. claro. Cuando agrego palabras claves, traten de agregar o sacar alguna, por ejemplo, comúnmente se hace que hay una palabra que yo la puse porque creí que era el punto de partida y después me doy cuenta que obstaculiza la búsqueda. Entonces la desecho. ¿Cuántas ecuaciones? Yo creo que para un trabajo, una búsqueda, no un estudio panorámico, pero para una búsqueda, para saber nuevas tendencias y avance, entre 6, 7 ecuaciones estamos. Bueno, Pero sí recordemos que tenemos que buscar por palabras sueltas y después empezar a combinar. Yo claro. primero entraría en contacto con agricultura inteligente y después empezaría a bajarlo. Quiero relación al dron, quiero relación a agrotic, quiero relación a agronegocio. Entonces voy poniendo alternativas. Si son sinónimos, la puedo agregar en una misma ecuación. O Mm. si encuentro una sigla, la puedo agregar a la misma ecuación. Lo que no tengo es que poner muchas palabras claves porque a veces lo que hacen es complicarlo aún más en ese proceso. Pero, por ejemplo, qué sé yo, si yo encontré esa palabra que yo decía recién, de un minuto. Si, por ejemplo, yo encontré esa palabra que vimos recién, de drone farming, y veo que es una alternativa, esa palabra suma, no pondría drone solo, porque ya sé que drone solo no alcanza.
Entonces también me ayuda a eso, a buscar alternativas en ese proceso. Bueno, buscaría. Pero esto es puramente práctica también. Uno cuando va avanzando, si empieza a encontrar palabras que ya empiezan a correrse del objetivo, ojo con eso. Claro. Tampoco por poner palabras clave lo voy a ampliar tanto. Pero hay que hacer un corte. Yo comúnmente digo que si alguien quiere dar un informe a alguien sobre nuevas tendencias, y la verdad que unas 30 fichas serían 30 novedades que vayan encontrando acerca. Claro. No pongan muchas, porque inclusive el tomador de decisión a veces no lee. Claro. ¿Cuántas veces me pasó de darle a Diego y Diego no tiene tiempo nunca? Entonces, ¿cuánto lee? No me va a leer todo. Entonces yo le tengo que acotar la búsqueda. Bueno, y eso es un poco la práctica. Ahí está el trabajo más difícil de todo. El acotar. Sí, y vos tener tu criterio de decir esto sí, esto no, ¿no? Sí, y a veces lo que tiene de plus, en el caso del INTA, por ejemplo, doy el caso, si ustedes aplican vigilancia a los temas que ustedes saben, ya ustedes mismos son los expertos que van a acotar. Yo en el caso de porque ya tengo muchos años hablando de lo que es estos temas, y más o menos sé para dónde acotar, pero si me toca, por ejemplo, petróleo, que me toca, necesito un experto, entonces yo busco, primero me siento con el experto, saco palabras clave, después hago todo el proceso que les enseñé, y en el análisis final me tengo que sentar con el experto de petróleo. Todo ese tiempo se pierde y mucho. En cambio, en el INTA, si ustedes aplican esto a un tema que ustedes saben, ustedes mismos lo van a ir acotando, porque saben hacia dónde va. Obviamente lo que siempre se busca es que la información los sorprenda. Eso siempre, ¿sí? Buscar, como hablábamos la otra vez con lo de legumbre. Tuvimos varios expertos en el tema de legumbre y lo que importante es cuando ellos decían, pero esto no lo sabía, o esta relación entre esta tecnología con esto no sabía que podía ser una solución. Eso es lo enriquecedor del trabajo. Si realmente encontramos lo que sabemos, y no ayudó en nada la vigilancia. Claro. Pero ven acá, por ejemplo, tienen, miren, esta palabra clave incorporó a la búsqueda. Internet de las cosas. Internet de las cosas o IoT. ¿Cómo ponen esto? Y esto se pone así. Vuelvo a mi ecuación y puedo hacer así. Decirle directamente, no voy a... Entonces acá, ¿qué voy a usar? Un OR. ¿Ven? Esta sería otra ecuación. No voy a buscar solo dron. Lo que yo quiero es Internet de las cosas relacionado con agricultura inteligente. Les pongo en el chat para que ustedes lo vayan viendo. Bueno, gracias a Romina que se fue, ningún problema. Entonces, voy Nancy, buscando. Internet de las cosas no va entre comillas, que tiene 4 palabras. Sí, va entre comillas, pero yo me olvidé las comillas. Van entre comillas. Todas las palabras compuestas van entre comillas. La herramienta sola te va a decir, acá no se acepta comillas porque puede haber alguna herramienta que no, pero la gran mayoría me las acepta. Está bien. Entonces ahí va a cambiar la búsqueda, porque ya no estoy hablando solo de dron. No, yo lo que quiero es bajarlo un poco más. Entonces, bueno, esa búsqueda y ida y vuelta es constante. Esta es una primera herramienta. A ver, vamos a usar otra. Esperen que yo les voy mostrando algunas. Vamos a Cordis. Cordis Proyectos. Yo mientras, aunque les puse el enlace, se los voy tirando en el chat para que lo vayan viendo. Cordis tiene dos formas de buscar. Puedo buscar por temas centrales, como estos. Entonces puedo buscar temas de cambio climático, medio ambiente, seguridad, transporte, energía, alimentos, etc. O puedo buscar por palabras claves. Acá lo que yo siempre recomiendo es, si van a hacer una ecuación de dos términos, porque no te deja, no es una base de datos estructurada, y siempre te va a traer más información en inglés, porque está trabajando en los países de la Unión Europea enlazado con otros países.
Entonces, ese pequeño tips, busquen más en inglés que en castellano y no hagan, primero busquen con una palabra clave y después profundizamos. Vamos a la misma palabra clave para que vayan viendo también cómo esto va apareciendo. Esperen que me corrí. Acá puedo usar con comillas o sin comillas, no varía, digamos. Lo voy a poner de comillas para que ustedes vean. En este caso se puede, porque estoy buscando el concepto. Espero unos minutos nada más. ¿Y qué tengo? Tengo filtros también. Si quisiera acotarlo, por ejemplo, por año. Yo al principio no acoto, al principio busco y veo qué hay. Entonces, por ejemplo, bueno, empiezo a mirar, a ver, ¿qué miro yo casi siempre? Y miro las fechas primero, para ir buscando cosas que a mí me vayan interesando, para no ir buscando uno por uno, ¿no? ¿Y qué datos tengo? Voy a tener, el enlace lo tengo siempre, tengo el título. Objetivos en este caso en el proyecto es el resumen. Y tengo casi siempre en estos tipos de proyectos una fecha de inicio y una fecha de finalización. Si el proyecto está terminado, es decir, si la niñita verde está completa, tomen el año de cierre. Puede pasar que este proyecto se cierre en cuanto a la entrega de dinero, pero siga vigente, porque ya el proyecto está en marcha. Si el proyecto no estuviera finalizado, es decir, que la barrita verde está por el medio, voy a tomar solo el año de inicio. Acá se toma el año, no la fecha exacta. Y abajo me dice que el coordinador del proyecto, es decir, el propietario del proyecto, es esta empresa que es de Grecia. Quiero saber más de esta empresa porque no la conozco. Voy abajo de todo y me sale la página web, datos de esa empresa. Entonces eso me pasa, o por ejemplo en este caso, más que una empresa, un establecimiento educativo, bueno, tengo ese dato. Y tengo aliados, lo que se conoce como aliados estratégicos. El proyecto me muestra que existen varios países que forman parte de este proyecto. Entonces bajo y digo, bueno, a ver, este grupo es una organización de investigación de los Países Bajos, que está trabajando el tema. Entonces puedo encontrar un aliado estratégico, que por ahí yo no lo consideraba, y puedo ver como un país como Serbia forma parte. Esto a ustedes les es muy de utilidad en el sentido de que pueden buscar aliados para proyectos iguales y tienen el dato, es decir, yo me quiero poner en contacto, le escribo directamente a la persona. Después abajo, arriba de todo tengo el resumen del proyecto, que puede ser una noticia, puede ser información así con imágenes, gráficos, y si ven adentro tienen palabritas claves, y a su vez te da palabras claves el mismo documento. Puede servir como no. Ojo con eso. Si no sirve, desecha. Y algunos otros artículos relacionados. Tienen informes. Si el proyecto está terminado, tiene una cantidad de informes enorme con gráficos. Todo esto se exporta en PDF. Es gratuito, no tienen que pagar nada. Y ahí tienen un montón de info y a su vez tienen resultados. Pueden tener una patente, puede tener una publicación, como dije, una noticia, el informe económico, información lo que sobra. El tema es profundizar en esa búsqueda, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, quiero buscar lo mismo, busco, esperen que voy a buscar otra. Y acá me pasa lo mismo. Los campos van a ser siempre lo mismo, el enlace, el título. Cuando dice objetivo es el resumen para nosotros. Esta fecha, por ejemplo, ya ahí me dice, no me sirve, porque el rango de fecha estaría fuera, 2.14, ¿ven? Pero por ahí lo que me puede servir es para ver si hay alguna palabrita clave que yo no estoy usando y me pueda servir. No es que lo desecho en su totalidad. Veo también a ver si hay algo que me pueda servir. Ganadería de precisión, por ejemplo. Entre comillas, porcicultura.
Que por ahí esas palabras no las agregué, bueno, pueden sumar, pero ya sé que con esto no puedo armar una ficha, porque es viejo. Tomo, a ver, otra palabra clave, para no quedarme siempre, agrotic, para no quedarme siempre con las mismas. ...2019... y ahí tengo el título, el enlace, el resumen, el nombre de la universidad que está trabajando en Dinamarca sobre los agrotic. Y este proyecto es único, esta universidad sola participa. Acá abajo tienen para descargarlo. Y no tiene costo, ¿eh? Después tienen resultados. Y en esos resultados pueden encontrar palabras claves como gráficos, como imágenes. La verdad que me da mucha variante. A ver, vamos a buscar. Bueno, y así siguen practicando con palabras. Yo casi siempre les digo, usen las palabras que más se acercan a ustedes para después ver también esto, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo economía circular, si hay algo que hoy aparece muchísimo en agroindustria es ese tema. Podría poner economía circular, AN agro o AN campo, eso no importa, yo para que vean en la estructura. Entonces vamos a buscar, a ver algo. Y van a ver siempre, la estructura es la misma. Tiene un enlace, tiene un título, tiene un resumen, tiene un año, tiene un titular y después las otras solapas. Es decir, que los campos van a ser siempre lo mismo. Lo que yo tengo que determinar si esto me sirve o no. Claro. En este campo no me serviría, ¿por qué? Porque es urbano. Son residuos urbanos. Pero bueno, por ejemplo, acá tengo el instituto, el país, los datos de ese país, otros países que participan en el proyecto, muy variados los países. Bueno, quiero saber en Hungría, ya sé que esta institución trabaja el tema de residuos, me pongo en contacto directamente. Y si no, voy arriba y veo más. Ahí tengo más documentos para descargar, algunas noticias relacionadas con temas de alimentos, pero porque hace enlaces, ¿sí? No me sirve, vuelvo para atrás y le agrego otra palabra. Siempre tengo esa opción, que yo puedo ir y volver a buscar temas que tengan interés. Acá. Nancy, acá en el Cordis son todos resultados de investigación, o sea, proyectos en marcha Proyectos. que, Son proyectos que por pueden ejemplo, estar en marcha o que han sido recién presentados. no digo como para Pero pensar, por son ejemplo, proyectos. en una búsqueda para los investigadores de cada una de nuestras unidades y ¿Sí? ofrecerle, por ejemplo, para colaborar, pero no sé si se pueden meter. Sí, en realidad nosotros podemos ser colaborativos por en No, países sí. como los nuestros, no podemos ser coordinadores. Pero lo que pasa es que anteriormente a esto hay una instancia que es Horizonte Europa. Ah, En Horizonte Europa, no lo voy a explicar porque es largo, si querés en algún momento te lo explico, uno se propone, por ejemplo, la universidad nuestra se tiene que proponer para que otro te tome. está bien. No es por acá, es por Horizonte Europa, porque acá, por ejemplo, un proyecto puede estar financiado por diferentes líneas de Pero ya, Horizonte Europa. claro, Pero ya. si ellos te eligen, sos parte del proyecto y salís. Ajá, Lo que tendrían que hacer es la instancia previa a Horizonte Europa. Para mí el INTA tendría que entrar por ahí porque hay mucha plata y hay claro. mucha alianza. Pero Claro, por bueno, eso digo que por ahí dar la posibilidad en función de buscar, hacer búsquedas de temáticas,
ver nada, los posibles alianzas o que por ahí desde el Cordis te permita ver, no sé, qué universidades trabajan en una temática Sí, que nosotros sí, trabajamos y escribirle para un futuro proyecto. sí, y meterse en Horizonte y decirle, se tienen que postular. Pero ya ahí tienes una orientación a ver qué universidades o qué empresas o qué entes gubernamentales están trabajando el tema. Está Sí, bueno. sí, ayuda eso. Bueno, no sé, por ejemplo esta. Entonces, me da información el proyecto 2016. Pero ¿qué pasa? 31 de octubre de 2016, si ustedes ven adentro, va a decirme que esto se ejecutó en el 2017. Entonces, este proyecto es como que está al ras. Por ahí lo tomaría. Tiene una entidad, tiene un país, tiene el resumen. Tengo el país de origen, que es una universidad. Ujú, Y después tengo los aliados. Entonces ahí, como decís vos, mira, en Suiza tal institución está trabajando el tema. En Italia, en Israel, tal institución está trabajando el tema. Entonces vale la pena porque aparte tienen el contacto ahí. No importa, acá sí lo que nosotros perdimos el eje es en el tema de la plata. A nosotros el tema de la plata, cuánto pusieron, cuánto le dan, la verdad que no nos interesa. Pero sí nos interesa eso. Che, mira, estoy buscando a alguien, por ejemplo, acá, de Bélgica, y sé que esta entidad está trabajando el tema. ujú. Pongámonos en contacto. Y bueno, esas son las versiones, las posibilidades que tengo que son enormes. Después, siempre pensando que estos proyectos tienen mercado, ¿eh? Si no tienen mercado o hay una mirada hacia el mercado, es raro que lo financien, ¿eh? No son proyectos, digamos, que quedan en un laboratorio. No. Tienen, si vos, cuando empiecen a leer, van a ver que inclusive tienen alianzas con otras empresas, empiezan a aparecer. Y acá, por ejemplo, me dice, bueno, si como estás dentro de este paquete, y empiezan a aparecer resultados. Entonces te tira, por ejemplo, alguna noticia, que todo se puede sacar, alguna noticia, por ejemplo, en agricultura de precisión, y te empieza a tirar información, todo lo que está en celeste se puede descargar sin problema, y te trae otra información enlazada. Y esto se empieza a abrir. Acá, por ejemplo, me dice, hay un proyecto de agricultura con datos. ¿Ven? Entonces me trae info, me trae palabras claves, empieza a aparecer, por ejemplo, en este tema, la Big Data. Así que agricultura de precisión, computación en la nube, Big Data. Informes, resumen. Y a medida que uno va avanzando, también va avanzando la información. El tema es, como decís vos, hay que ponerle un coto, porque si no uno empieza a divagar también con eso y empieza a aparecer tanta información que no le pone un cierre. Cuidado con eso porque puede pasar. Otra que pueden usar es esta Lens, que es muy linda, la verdad, Lens es muy interesante. Lens sirve para dos cosas, para buscar publicaciones, pero su fuerte es tecnología. Voy acá arriba, tengo patentes o información. Entonces, como ustedes estarían en la instancia, por ejemplo, de búsqueda de palabras claves, no vamos por patente. Patente dejémosla para la próxima clase. Vamos a ir a buscar publicaciones. No tengo tiempo, no tengo el acceso a Scopus. Bueno, puedo usar Lens. Puedo usar para complementar el Google Scholar, por ejemplo, o el Science. Y acá voy a poner la palabra. Acá sí tienen que jugar con palabras claves en inglés. ¿Pero por qué? Porque primero no voy a hacer ecuación, primero voy a hacer una búsqueda sola para que vean los resultados. ¿Por qué en inglés? Porque acá el gran volumen viene en inglés, entonces en inglés, si lo ponen en castellano, pierden, digamos, un poco de tiempo. En este tema encontró 11.000 resultados. ¿Voy a ver uno por uno? No, porque no tengo tiempo. Voy a la solapa de análisis y que la herramienta lo haga sola. Espero unos minutos y me empieza a decir,
Miren que el valor agregado de esta herramienta. Ojalá no le pongan precio, que siga gratuita. Lo primero que me dice es, de esos 11.000 resultados, ¿cuáles son las entidades líderes en publicaciones científicas? En este caso son más universidades, pero pueden ser institutos de investigación, pueden ser empresas que tengan grupos de investigación. Si yo quisiera, por ejemplo, meterme en la Universidad de Lens, entro y tengo las 72 publicaciones que tiene esa universidad. Si no, me meto y puedo buscar por esas también. Pero si no, tengo un gráfico de curva. Este gráfico de curva siempre tiene una caída, pero es porque todavía no se cargó el 2022, pero en realidad está en punta. Palabras claves. De esas 11.000 me saca cuáles son las palabras claves que más se repiten. Y agricultura de precisión era, acuérdense. O no, agricultura inteligente puse, este concepto empieza a parecer fuerte. Es un concepto que voy a tener que considerar. Sería ciencia de los datos o ciencia de la computación. Pero puede aparecer otros datos que me puedan servir. Instituciones más activas con relación a los campos de estudio. Los investigadores más activos, es decir, los autores más activos. Si yo, por ejemplo, quiero solo este autor, hago clic y veo solo de ese autor. Puedo buscarme como autor también. Y mapas. Y si no, puedo ir a los filtros. Puedo filtrar por rango de fecha, puedo filtrar por autor, por institución. Entonces yo quiero ver solo eso, aprieto esto y todo este gráfico cambia. Puedo buscar por país. No buscar siempre, por ejemplo, quiero ver solo lo de la India. ¿Ven que la India empieza a aparecer mucho? Mucho. O quiero buscar Indonesia. Bueno, aprieto Indonesia y ahí tengo toda la tabla de países. No es que nosotros no estamos, vamos a estar bien abajo, pero estamos. Pero yo puedo buscar por país también. Y si no, lo que puedo hacer es vuelvo atrás y también tengo la posibilidad de entrar en alguna de esas. Por ejemplo, ingreso acá. ¿Y qué cosas me da? Me da el título, el enlace, los autores con sus fichas, el año, el resumen, palabras claves. ¿Ven? Esas palabras clave empiezan a aparecer muchísimo. Estas son opciones que me da. Puedo verlo en forma independiente o puedo verlo en gráfico. Ahora, si yo quiero acomodar la búsqueda, quiero editar esa búsqueda y no quiero solo agricultura inteligente. Ahora quiero agricultura inteligente y acá mismo puedo armar la ecuación. IoT. ¿Qué voy a poner? Y voy a poner I, porque en realidad le estoy pidiendo esta palabra y esta palabra unida. Ahora, si pusiera yo acá Internet de las Cosas, IoT, usaría el O. Pero ves que me da la alternativa directamente. Bueno, busco a ver qué sale en agricultura inteligente relacionadas con IoT, que es Internet de las Cosas. Me dio casi 2.000 resultados. Lo primero que hago es analizo. Le digo a la herramienta, analizar por mí, es lo primero que hago. Espero y veo cuáles son las entidades líderes. La casita es porque no está el logo, nada más. Pero puedo decir, bueno, esta sería la líder. No conozco esta entidad, lo que yo siempre hago de ejercicio con los chicos es, copien esto y sí, búsquenlo en Google o en Wikipedia para ver dónde es. Esto se da cuenta uno que es medio árabe, pero igualmente yo puedo agarrar esto y buscarlo, si tengo dudas, ¿no? Tienen que se me corrió. Bueno, después aparecen los gráficos, las palabras claves. ¿Ven? Internet de las Cosas, obviamente es... Puedo ir solamente a la palabra clave y pararme ahí. Y todos estos gráficos los puedo descargar sin problema. Y si no, como dije, puedo setear por rango de fecha, puedo por autor, puedo por institución,
decir qué países, quiero solo Australia, bueno, veo solo Australia. Esa es una forma también simple de empezar a vincular, pero ya acá con una ecuación de búsqueda. Entonces busco algo y acá sí tengo que ver si esa información me sirve o no a mi objeto de búsqueda que yo me planteé. Tengo el enlace, tengo el título, los autores, el año, el resumen, algunas palabras claves que me están ayudando. Es decir, que tengo información. E inclusive, si quisiera obtener todo el paper, voy a Scopus y ahí puedo traerme el documento. O pruebo en Google Scholar, por ejemplo, con el título para ver si está el documento y me lo puedo descargar completo. Acá no lo descarga completo, simplemente me da los datos que más necesito. ¿Estamos hasta ahí? Perdón que estaba silenciada, sí. No, no, no. Si se va entendiendo, que es lo importante. Después, a ver otras que no conozcan, porque les tiro una más, Bueno, así, una de mercado les voy a dar. Vamos a empezar por una fácil. Estatista. Estatista es para estadísticas de mercado. Ingreso. Y acá también puedo poner la palabra, ¿eh? Y busco. Me da siempre alternativas a esa palabra clave. Acá acuérdense que no es una base de datos, por lo cual no pueden jugar con grandes ecuaciones de búsqueda. Traten de buscar estadísticas por el tema macro, digamos, el tema principal. Y ahí empiezan a aparecer diferentes estadísticas. ah, mirá, está buenísimo. Estadísticas a nivel mundial. Algunas tienen costos y otras no. Las que tienen costo igualmente tienen datos. Así que no se preocupen porque no es que lo va acotando tanto. Vos pusiste en inglés y acá te lo En sale. inglés solamente me trajo el gráfico. Mm, Entonces me dice, por ejemplo, voy traduciendo pero para que le sea más cómodo a usted en la lectura. Entonces, pronóstico del valor de mercado de la agricultura inteligente del 2020 al 2026. Prospectiva pura. Entonces me empieza a dar gráficos. Puedo exportarlos en el formato que quiera. Tengo datos abajo que me da información de esto, que me puede servir. Y a su vez me lo enlaza. Si yo voy acá a agricultura inteligente, me trae un informe. Entonces me empieza a hablar de todo lo que está en celeste se puede descargar. Yo no lo descargo porque si no se me corre. Entonces te empieza a tirar palabras claves, te da otros documentos, todo relacionado con el mercado. Acá no hay patente, no hay publicación, ¿no? Eso se entiende que esto es el mercado puro. Entonces te dice, por ejemplo, tamaño del mercado de tecnología agrícola como servicio 2020-2025. Entonces te da un gráfico, esto mirado te da un gráfico y después te lo explica. Miren esto, por ejemplo, y sigo buscando. Acá lo que tenés cuidadito es que se te va, te gusta tanto que se empiezan a deslizar los deditos y puede ser que pierdan info. Pero por ejemplo, acá te muestro, este documento, el gráfico, es pago, puede obtener un gráfico. A veces son costos muy bajos que ni lo vale, pero a veces no, a veces prefiero no usarlo. Entonces, sigo usando otra información. claro. Y sigo buscando y viendo a ver qué hay, y así sucesivamente. También lo que tengo son, puedo buscar por cualquier palabra clave, por cualquier tema. Esperen que se me corre. Hay informes, hay datos por empresa, entonces yo puedo buscar por una empresa, puedo buscar por una pyme no va a estar. La mayoría está siempre grandes y medianas a nivel mundial, y tiene una cosita, un plus, que yo siempre les digo, está bueno esto, que son las infografías. No importa el tema, yo les quiero mostrar, a ver, algún tema de interés, pero hay infografías de cualquier tema que se les ocurra. Entonces, por ejemplo, miremos acá. No, justamente este tema no es el que más me copa.
Este de consumo de Bueno, energía cualquiera. renovable, ¿no? Ese me gustó más, ahí estamos. Bueno, lo que tiene esto que es un plus, es, yo tengo que hacer una intro al tema en mi trabajo. Bueno, puedo agarrar esto este documento, me habla, tiene un título, todos los celestes son estadísticas que puedo sacar y tiene una infografía que me puedo descargar. Esto es una estadística que por ahí, en una introducción al tema, me puede venir como muy bien, porque le estoy dando un número real. Abajo casi siempre te dice, y por ejemplo, te dice de dónde se sacó esta información. Entonces también eso me ayuda un montón a dar datos, dar cifras. Acuérdense que nosotros tenemos que validar la información y no podemos dar datos de cualquier lado. Y inclusive yo les aconsejo, traten de, por ejemplo, si se setean estatistas a sus redes sociales, cada vez que hay un cambio o algo nuevo se los manda a sus redes. Entonces uno tampoco tiene que estar buscando y saliendo información. Y si ustedes lo abren, ven, se descarga. Entonces ahí me empieza a aparecer otros datos. Y todo el tiempo empieza a salir datos, información. Puedo ver tablas de contenido, puedo ver consumos. En este caso agarramos energía, que es un monstruo, pero ven que empieza a abrirse con datos y te empieza a dar estadísticas que se pueden ir moviendo, la puedo bajar y después me empieza a dar información variada de lo que yo estoy buscando. Yo acá lo que aconsejo es buscar en inglés, buscar palabras clave y a su vez la misma herramienta me va dando otras palabras claves. Sí. Esperen que no quiero que se me cuelgue, porque cuando entro tanto, después se cuelga, eso pasa. Quiero mostrarles como es, para que vean lo que sale. Acá también se utiliza el AN, se pone entre comillas. Puedo usar el AN, la comilla no. Ajá. El AN sí. Ven ahí en la economía circular, pido economía circular, ¿no? Imagínense. Y abro, quiero mostrarles los formatos para que también lo vean. Hay 3 formatos, no solo en este estilo de gráficos, sino también en formatos completos. Entonces te traen los gráficos, te traen, acá es cortito, pero puede haber un montón de info, ¿eh? Te traen otros documentos que uno puede descargarse. Entonces ahí yo abrí, me interesó lo abrí y puedo ver, y ahí sigo abriendo. Algunos, como dije, aparece el loguito, en otros es gratis. Los residuos municipales. Y entonces acá, por ejemplo, tasas generales, y empieza a darme info por país. Algunos inclusive me dice, bueno, tengo este documento para Europa, para Unión Europea, para Estados Unidos, para Japón. Entonces te empieza a abrir para qué país vos lo querés. Así que lo podés ir seteando. Regístrense, la verdad que no tiene un costo sideral, si les interesa, pero gratuito también hay mucha info, no hace falta que estén. Y cada día empiezan a agregar nuevos temas de energía, temas de agro, la verdad que es muy variado. Eso es lo que tiene de rico, ¿no? Que te va dando alternativas. Como dije, esta es para mercado, Lens, hoy la vimos para publicaciones, mañana, bueno, el próximo curso lo vamos a ver para patentes. Carrot es una herramienta muy diversa al principio. ¿Qué más vimos? Cordis es una herramienta para estar entrando en contacto con avances, con tendencias, con temas de interés. Bueno, empezamos con algunas para ir metiendo en nuestra canasta. Esto continúa, ya la próxima clase vamos a seguir buscando, pero con esto puede dar su punto de partida. Esto después sí se sigue focalizando muchísimo más, pero para dar un primer paso yo creo que estamos bien. Espera que voy a dejar de compartir. ¿Se va entendiendo? ¿Les gusta? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven posible, digamos, para ustedes?
Quedaron Ven todos que puede, pretificados de todo lo que se sí, puede están hacer. todos asustados, se fueron a las casas. No me odien, la idea es que les No, sirva. no, nadie te odia, Nancy, todo lo contrario, si vos mostrás un montón de cosas que se pueden usar como herramientas. Sí, y yo creo que en el caso del INTA, como ya lo hemos comprobado, le funciona. El tema es que nosotros acá lo quisimos hacer más, digamos, más macro en cuanto a temas para que ustedes aprendan a usar la herramienta. Después ustedes bájenla a las palabras claves o a los temas de interés de ustedes. Como dijimos, si ustedes tienen un interés específico en un tema, bueno, ahí ayuda mucho más, pero no queremos bajarlo porque tendríamos que ir eligiendo un tema por cada uno y la verdad que Claro, perderíamos el tiempo. Es un curso cortito. Después, si este curso quieren profundizar, el año que viene hacemos un curso más intensivo y ahí sí focalizamos. Por ahora, para que se lleven la idea, yo me acuerdo que hace unos años atrás, unos 3, me tocó floricultura. ah, sí, Y también hicimos un curso, en ese caso en el 2019, era presencial. Entonces cada uno venía con sus palabras clave y buscábamos específico de cada uno. Pero bueno, eso llevó un curso de semana, no era un claro. curso de 2 horas. Pero por lo menos con eso van viendo nuevas tendencias. Recuerden de usar las tecnologías y empezarlas a cruzar para buscar soluciones nuevas. Hoy la verdad que esas tecnologías disruptivas que les marqué en el gráfico empiezan a dar un giro en el tema de, sobre todo en el tema del agro, Sí, sin duda empiezan a aparecer cada vez más. sí, Les voy a mandar que este fin de semana estuvimos con una experta, inclusive de lo que tiene que ver con maquinaria agrícola, con lo que tiene que ver con el campo, y ella me tiraba datos todo el tiempo, así que les voy a mandar un documento que les puede interesar, y así aparece la información, ¿no? Buscando por estas herramientas. Así que bueno, nuevamente gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer contar lo que uno sabe y de lo que uno hace todo el día. Y como siempre, muy agradecida con los chicos que me hayan permitido esta experiencia. Ya en la próxima clase vamos a profundizar más herramientas. Hoy la idea era un poco entrar en contacto. No vamos a hablar de lo que es las patentes ni lo que son las publicaciones, vamos a ir enfocándonos a las herramientas porque como es tiempo corto es preferible que sea más práctico. Pero acuérdense en que esto lo vamos a unir con el curso que hicimos en julio, que también tiene una relación, digamos que después la próxima etapa sería eso, visualizar todos los resultados, todo eso, cuando uno exporta, exporta en tablas de Excel, no es un resultado, yo tengo que graficar, hacer grupos de redes, de colaboración, de bueno, colaborar. todo eso. Esto es como un previo al curso que hicimos en julio. No, y nosotros, Nancy, para contarte, que por ahí, bueno, un Sí. poco sabés, viste, como que la idea desde, o sea, ya se ve, se visualiza desde el MinSID y cada vez más desde las empresas la importancia de todos estos informes para tomar decisiones, como vos decís. Y bueno, hoy en día, por ejemplo, hace poquito cerró la convocatoria del FONARSEC, que de hecho, si vos tenías un informe de vigilancia tecnológica, era un plus y bueno, cada vez más también nos obligan, en el buen sentido, como institución, a prestar esos servicios, a tener las capacidades nosotros, o sea, cada uno por ahí como científico, saber explorar, saber cuando se va a enfrentar a una empresa o a un grupo de investigación, tener toda esta información que como que un poco Ayuda muchísimo. respalda, pero por otro lado también como institución en la toma de decisiones de cuáles van a ser los temas de la cartera programática, por qué esos temas y no otros. Bueno, y lo O las mismo, líneas estratégicas que se elijan, claro, por ir eso, viendo si hay que agregar alguna, hay que sacarla. Yo creo que el INTA, lo hemos hablado con vos y con Diego inclusive, hay una necesidad de crear un área de sí, vigilancia que ayude y aporte a todas las regionales. claro, Porque a veces esto, yo acá lo estoy explicando en forma muy micro para un profesional, pero esto cuando esto se repite por las regionales, me ha pasado de que empiezan a haber otras necesidades, es decir, ya no son palabras clave, ya son temas más, como dijiste, líneas estratégicas, agendas de investigación, y bueno, ¿y cómo se podría dar
una sistematización en el proceso. Y creo que el INTA va en ese camino. Y creo que es necesario. Y Porque sí, hoy ya hay que buscar, la información hoy es demasiada, entonces hay que empezar a acotar, y pero sí. buscar la calidad. Y la calidad no siempre aparece tan fácil. No, pero aparte, bueno, los socios, buscar socios, o sea, podés apalancar de un montón de maneras y como vos decís, Ujú. al estar, la información está disponible, pero no te sirve de nada si no la sabés capitalizar desde el análisis, o sea, no podés ir a golpear la puerta que te dé lo mismo cualquiera de las 300.000 pymes que hay, o sea, tenés que saber buscar por qué voy con esta tecnología a esa pyme y no a otra. Entonces, Claro, y aparte a veces apoyar también con una tecnología, si ustedes descubren algo, después ustedes mismos van a encontrar los aliados estratégicos o mira, esta tecnología la podemos readaptar a nuestro país y se la podemos dar a este grupo de empresas. Es como que también es una ingeniería, bueno, yo lo digo de reversa, pero es como también buscar al revés, es decir, bueno, a ver, veamos qué hay, veamos cómo nosotros lo podemos implementar y a quién le sería útil. claro. Entonces ahí te empezás a dar cuenta de que le empezás a encontrar la vuelta. Hoy la información es necesaria. Lo único que hay que tener cuidado es qué información, de dónde la saco. No cualquier información sirve para todo, pero sí realmente este proceso, esto yo se los, como dije, se lo estoy explicando muy chiquito, pero nosotros cuando tenemos que hacer estudios sectoriales, donde agarrás un sector, una industria o un tema macro, y bueno, y ahí te das cuenta todas las variantes. Desde Son, buscar aliados, fusiones de empresas, y sí, ni les digo cuando le agregás mercado, que es querer encontrar un nicho, podés encontrar una nueva oportunidad, podés encontrar una empresa para exportar. sí, Hay quién se info está interesante. posicionando, qué países, sí, Exacto. sí. Y qué tecnologías la tiene tal o cual. Entonces vos podés hacer una alianza. La verdad que hay mucho para hacer. Pero bueno, no les quiero sacar más tiempo porque a esta hora los maté de 2 a 4, pero nada, nuevamente gracias y nos vemos la próxima clase. No, gracias a vos, Nancy, gracias, mil gracias. Muy, No, muy por favor, abierta un como placer. siempre tu conocimiento para todos, gracias. Nos Bueno, y vemos el nuevamente te miércoles. felicito por el Ah, premio. Un sí, abrazo a todos. todavía no sé bien, le voy a preguntar, el jueves Es voy muy a, lindo, el pero jueves me voy. vale la pena que también lo cuentes a tus compañeros lo que han ganado por el tema en cuestión que es tan importante. Sí, tal cual, eso, darle importancia a lo que es todo lo que es la vinculación tecnológica. El esfuerzo, que no es poco. Así que bueno, nada, chau y nos vemos pronto. Nos vemos el Gracias miércoles, a Nancy. ustedes. Gracias, Chau, chao. chau. Chao, gracias a todos. Muchas